Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de estas entrevistas de Memorias, donde tengo el privilegio de conversar con personas que me inspiran en distintos ámbitos. Hoy día es alguien, una inspiración emprendedora. Me lo habían mencionado por muchos lados, la gente habla de él con demasiado cariño, y investigándolo, porque como saben, barro por internet con todo lo que puedo encontrar de él. Hablé con un amigo que tenemos en común y construyendo las preguntas de esto me encontré y decía, ¿quién me puede conectar con él más allá del emprendimiento, que es una cosa lógica? Y es este amor por aprender, es esta autoeducación, ese fuego de no me van a frenar, quiero aprender este tema y lo voy a lograr. Y eso de como trabajar jugando, hay muchas cosas que siento que conecté con él, me voy a cargar para allá en esta entrevista. Hoy día estoy con Leo Soto Muñoz, un desarrollador y emprendedor chileno. Es cofundador y CEO de Shinkansen, una fintech que centraliza las cuentas de los bancos, pagos y detecta fraudes en tiempo real con inteligencia artificial, ayudando demasiado a las empresas. Una verdadera tesorería en la era del AI. Anteriormente fue CEO y socio de Continuum, una consultora tecnológica súper destacada en Chile. Entonces, alguien que está rodeado de tecnología, de programación, de negocio, emprendimiento, formación de equipos. Y lo quise invitar, como digo. Yo lo conocí hace un par de años, 2, 3 años atrás en México, en un asado muy liviano entre emprendedores. Empezamos a conversar, de haber sido hace 3 años, porque yo le decía, estoy con la idea de hacer una obra de teatro que tanto. Era un proyecto amorfo todavía, que hoy día llevan 2 años y medio haciendo esa obra. Fue buena onda, él me echó leña al fuego de que hiciera algo así. Y Shinkansen también llama la atención. Hemos tenido acá al CEO de Global 66, a uno de los fundadores de Book, a uno de los fundadores de Wild, a Thomas Kimber de Karun, a la fundadora de Urco, a la fundadora de Palpa. Entonces, tecnología, innovación, emprendimiento está presente en el podcast. Pero quiero hablar acá, Shinkansen tiene una gracia especial. Él habla de late founders, que son founders ya más grandes que los de 25 recién salidos de la universidad que quieren armar esto. Acá hay un equipo especial, un equipo medio de leyendas, sacados de distintos rubros, que se encuentran de una forma muy loca. Agarraron un problema gigante del mundo real, pero con barreras de entrada bien fuertes de conocimiento técnico y conocimiento legal, que no puede ser más fome hablando como abogado. Entonces, quiero hablar con él de soltar lo estable por un sueño, porque yo creo que yo voy a ser parecido a él en el futuro, de que en 5 años más, 10 años más, cuando alguien me presente una oportunidad impasable, como nosotros sabemos que se sienten, las quiero tomar, pero quiero tener su previsión sobre cómo hacerlo. Quiero hablar sobre el motor de la autoeducación. Quiero hablar sobre el futuro de la programación desde alguien que ama esto desde toda su vida. La estructura de la entrevista, como siempre, depende del invitado, y esta vez son 4 capítulos que van a ser los 4 conceptos fundamentales de la programación. Así que 4 conceptos de programación nos van a guiar por la vía de Leo Soto Muñoz, pero la primera pregunta es, ¿cómo estás, Leo? Bien, bien. Semi abrumado por tu introducción, ¿no? Siempre pasa que esto como que genera una... Y tu research es impecable, ¿eh? Oye, notable. Hola, hago una pequeña pausa a este capítulo solamente para invitarte a nachonavarrete.com, donde vas a poder encontrar todos los otros cientos de capítulos que he grabado con otras personas así de interesantes, y también suscribirte a mi newsletter gratuita que mando todos los lunes, contándote distintos aprendizajes, compartiendo herramientas que haya aprendido a lo largo de la semana con ellos. Nos vemos en nachonavarrete.com. Sigamos con el capítulo. Hacémoslo bien, a aprender juntos, y siempre tengo una pregunta separada de los 4 capítulos que sirva como para abrir como el apetito, y en este caso, siendo de programación, obviamente es el entry point. Así que esta es la pregunta entry point, punto de entrada. Imagínate que tu vida es una película, ¿vale? La viste demasiado bien y dicen, vamos a hacer la película de este emprendedor chileno, se llama Leo Soto. Imagínate, tienes que comprimir, porque la primera escena de una película dice mucho, es una metáfora o es un momento clave, generalmente en la infancia, algo así. ¿Con qué escena partiría la película tuya para que el público quede enganchado y como, oye, qué especial esto, me quedo? Wow. Es loco, no va a ser la infancia, va a ser mid-20s. Perfecto. 20 y tantos. Creo que un momento pivotal. Es una entrevista que me está haciendo el director de un programa, un MBA. ¿Ya? De la Chile. ¿Ya? Que se llama Global MBA, o se llama, ha cambiado un poco el programa, pero el sábado de Semana Santa. ¿Ya? Del 2011. ¿Ya? La escena es
yo estoy aplicando a una beca para hacer esto. Y Gastón, que era el director de ese programa, me cuestiona por qué me debieran dar una beca si yo ya malgasté otra. Y fue una entrevista bien dura. Después me di cuenta que efectivamente era un programa para becar a 50 personas de muchas que habían postulado. Y creo que era el due diligence, o sea, era alguien... Y la razón por la... Y al final, yo estuve en un rincón de ese, me sentí como boxeando en la esquina, así como defendiéndome de muchas cosas de la vida. Y lo elijo como la escena de la película, porque es como la intersección de muchos momentos pivotales de mi vida, de mi desarrollo profesional. Eventualmente quedé para hacer el foreshadowing, a pesar de esa entrevista dura, público, claro. Quedé en esto. Y eso empezó a mezclar mi lado más computín, ingeniero software, con el lado negocios, entenderlo. Yo mucha gente le digo, hice un MBA por accidente, literal. Ese fue el comienzo del MBA por accidente. Y se cruza con una cuestión muy personal en el que esa beca que me eché era una espinita clavada para mí, como de responderle a tus viejos. Yo provengo de una familia en la que no habían demasiados recursos, pero le agradezco infinito a mi papá y a mi mamá por poner un foco singular en que te van a dejar educación, esfuerzo. Y entonces, pagar la universidad estaba fuera de alcance. Haberte ganado una beca era la manera en la que tu papá se le hinchaba el pecho de que iba a ser el primer profesional de la familia. Y uno carreteó harto y se confió y me eché suficientes ramos para que la beca dejara de correr. Y entonces ese fue como un low. Claro. En esa historia más personal. Pues claro, porque sí, para tus papás con el escudo familiar está lo de la educación y tú sentir que había una deuda, como de el primer strike y que alguien haya pillado hasta en una siguiente oportunidad, como había mucho en juego, como es un muy buen momento de película, pues eso de súper consciente de... Entonces, no soy cineasta, así que quizá una mala elección porque está difícil el setup de esa escena y entenderlo. No, es como la película de Facebook. Para mí, que sería el protagonista de mi película, ya que es me gusta porque es un crossroads entre desarrollo profesional, pero más importante porque explica mucho de las cosas mías para atrás y para adelante en lo personal. Increíble. Entry point cumplido. Partimos con uno de los primeros conceptos de programación, que son las variables, que tuve que aprender qué era, que son estos espacios donde se guarda información, números, textos, datos, etcétera, para usarlos más adelante. Entonces dije, ya está el capítulo perfecto para hablar del pasado, de tu infancia, juventud, todo. Ya, una pregunta que es tradición para mí esto, porque me dice demasiado, es, si yo encontrara un video tuyo a los 7, 8, 9, 10 años, ¿qué te encuentro haciendo? ¿Estás en grupo? ¿Estás más solo? ¿Estás adentro? ¿Estás afuera? ¿Y qué estás haciendo que es como, va? Te voy a dar dos escenas, más que una. Me podría haber encontrado jugando la pelota en la calle. Creo que es algo que ya no se puede hacer en general. Había una calle, un pasaje que se llama Loncomilla, que es en Santiago Centro, más hacia el sur de Santiago Centro. Y ahí jugábamos a la pelota unos partidos épicos cuando podíamos jugar de esquina a esquina. Estoy hablando 30 cabros chicos de distinta edad y yo era uno de esos. Generalmente jugaba al arco. Listo. O me podría haber encontrado en la casa leyendo, probablemente. Perfecto. En esta otra faceta un poquito más introvertido. Yo soy introvertido, de hecho. Pero jugar a la pelota era demasiado entretenido y uno cuando tiene 8 o 10 años no se cuestiona mucho si es introvertido o extrovertido. O sea, esas son dos cosas que me habría encontrado haciendo. ¿Y quién eres tú como en tu grupo de amigos en general? Como en la vida. ¿Eres el amigo que qué? Como... Soy el amigo... Voy a partir con... Yo soy el amigo que llama poco para partir confesando los pecados. Pero soy el amigo que apaña y que ayuda. Bueno, si alguien quiere... Hay dos versiones. La versión más típica, más de consejo, así como de alguien viene y te dice, oye, ordéname un poco, ¿cachai? Claro. Como, nunca te lo dicen así, dicen, ¿qué opináis? Y tú ahí, pero creo que mi aporte es tratar de ordenar las cosas. Tengo este sesgo hacia resolver problemas que es peligroso porque a veces como que ya para, weón, si oye, me quiero desahogar, ¿cachai? Entonces soy el amigo que a veces no entiende que está bueno, hay que resolverlo, tomarse un copete y hablar de la vida. Pero soy de pocos amigos, pero de ¿cachai? Onda estamos ahí, ¿cachai? Podemos no haber hablado en 6 meses, pero mi expectativa es que me ayudes, tu expectativa, somos amigos. Listo. Ser amigos, somos amigos. Tus papás, los encontré harto como en distintas entrevistas, eres alguien súper agradecido, los mencionas mucho y eso es muy lindo porque ya llevo 90 y tantas entrevistas y hay algunos que hablamos mucho de nuestro papá, del rol que tuvieron.
ellos claramente tuvieron un rol en tu formación tecnológica, apañando muchas cosas de estudiar chico y todo, pero antes de eso, como, ¿qué tienes de tu mamá, qué tienes de tu papá como virtudes? Como, ¿qué te dieron ellos directamente? Mi papá creo que era alguien, mi papá falleció hace ya hartos años. Mi papá creo que era alguien con una curiosidad muy amplia. Mi papá estudió electromecánica. Buena. Era como de la Escuela de Artes y Oficios. Y era muy autodidacta. Ya. Entonces, él sí tenía una parte más mecánica de hacer cosas como físicas, que yo soy negado. O sea, que menos mal que existe el software. ¿No? Pero mi papá se pegaba a volar, inventaba cosas. Convirtió autos de combustión a benzina, a gas, licuado, antes que fuera legal. Entonces creo que ese es un rasgo que yo creo que de mi papá, que es más la curiosidad y como eso, negarse a encasillarse en una cuestión como... ¿Y él tuvo curiosidad de cuando tú empezaste a entrar al mundo de la computación, de como software y cosas así? ¿O lo miraba más entendía lo que tú estabas haciendo? Con mi papá teníamos cerca de 60 años de diferencia. Wow, ya. Entonces, la relación con mi viejo tiene el tema de que es difícil conectar. Por ejemplo, en la etapa adolescente, ¿cachai? Claro. Era como el equivalente de abuelo de otro. Entonces, como que papá, oye, me gusta, ¿cachai? Como que tú decías, puta, los años de él, weón, y esto. Uno siempre tiene esta cuestión de no pescar a los viejos. Imagínate cuando la distancia es mucha. Pero para dónde iba es que ya cuando viene mi desarrollo profesional más concreto, mi papá ya estaba bien viejito y no está. Pero sí hay un data point muy interesante acá, y es que cuando yo era chico, mi papá nos iba a ver los domingos. Él tenía a su señora y tenían sus atados, y por razones religiosas nunca se separaron. A pesar de que... Y teníamos esta familia. Y o sea, mi papá tenía esta familia que iba a ver a los hijos el domingo. Y algo que yo ahora que soy papá valoro es que cada domingo llegaba con algo distinto. Y muchas de esas cosas como que no pegaban, ¿no? Me acuerdo siempre cuando a él le encantaba como tallar barcos en madera, ¿cachai? Entonces como que me mostraba... Era muy físico. Entonces llegaba con la hueá hecha y se ponía a hacer uno como para ver si... Yo no enganchaba, me gustaba, la hueá, echarla al agua, pero hacerlo, no sé. Y así iba variando. Y un día lo que llevó y lo que me enseñó fue cómo se pueden escribir números con unos y ceros nomás. Me enseñó un sistema binario, mi papá. Wow. Esa escena está linda para partir la película también. Esa escena también está muy buena para partir la película, tenéis toda la razón. ¿Y te acuerdas de en un cuaderno? Porque imagínate, para que te quede grabado así, esto es interesante, ¿por qué será que para ti fue que es distinto eso a construir un barco? No tengo idea. Yo creo que es... Las cosas que a uno le gustan. Las cachai por prueba. O sea, mi papá hizo un prueba y error muchos domingos. O sea, gracias a que él también tenía esta curiosidad muy amplia, yo creo que él podía, a mí y a mi hermano, exponernos a muchas cosas diversas. Y entonces podíais ver qué cosa pegaba. Perfecto. Si tú me preguntas a mí, ¿por qué no barcos? Porque me gusta una cosa y la otra no. No tengo idea, no sé por qué. Pero me llamó la atención cómo podía, pero era como, no, si existen, además tú estás estudiando, como 9 dígitos, o sea, 10 dígitos, ¿cómo escribir con uno? Y dice, no, mira, esto funciona así, y esto es base 10, esto es base 2. Y por alguna razón lo encontré fascinante. Entonces yo creo que mi papá... Entonces tu papá es esta curiosidad inagotable y la autoeducación. ¿Y tu mamá? De mi mamá, yo creo que mi mamá es alguien persistente, inteligente y yo creo que mi vieja no se rinde. Qué linda. Y esa combinación de curiosidad con persistencia, bueno. Sí. Yo creo que mi vieja hacía cosas... También creo que los viejos de todos, de nuevo, mi hijo tiene 6 años, entonces como que tengo harta retrospección de revalorizar lo que hacían los viejos de uno y otros viejos en otra época en la que tenían menos capacidades, también menos recursos en general, como país, como sociedad. Entonces, mi vieja trabajaba con nosotros la acompañábamos a trabajar a las casas, ella trabajaba empleada doméstica y tenía que trabajar en un lado donde nosotros pudiéramos ir con ella, porque mi papá no estaba con nosotros. Entonces, y se conseguía el lugar donde había que hacerlo, y se las arreglaba para llevarnos al colegio mientras volvía. Yo todavía me acuerdo a veces que yo era chico y la ayudaba, entonces me decía, estoy súper apurada, anda tú a comprar, no sé, aquí me dicen el almuerzo de hoy, señora Eliana, haga tal cosa, y yo era el que iba a comprar la verdulería, volvía.
Y yo igual era chico y decía, bueno, esto es imposible, ¿cachai? Onda, yo tengo que entrar al colegio a las 2, son las 12 y tanto, le acabo otra vez la cuestión, y mi vieja puta pasaba la aspiradora, hacía esto, tenía el almuerzo a la hora, lo tenía servido, me iba a dejar al colegio, volvía antes que volviera el dueño de casa, que era el que le tenía que tener la hora, el plato servido, para que en la hora de colación volvía a la casa y después se iba a trabajar. Y yo te decía, eso es imposible, ¿cachai? Yo ahora me manejo entero y tengo un hijo que está en la casa, que lo cuidaba y qué sé yo, y yo decía, bueno, digo, ahora mi mamá hacía esto conmigo, después nació el Nico, mi hermano, tenemos 7 años de diferencia, entonces, y andaba con los dos para allá, mientras hacía cuestión, mientras nos cuidaba. Es impresionante, sí. Es impresionante. Y al mismo tiempo se las arreglaba, como te decía, con este foco de ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que educarse, se las ingeniaba para que fuéramos al mejor colegio que podíamos ir, que no hubiera que poner claro, o sea, demasiada plata en el bolsillo. Era esta capacidad de que en el día a día no faltara y que las cosas pasaran, sino que también con proyección a esto no puede ser todo, podemos mantenerlo muy bien todos los días, pero acá hay que ver y ese salto de educación. Yo siento que mi vieja siempre tuvo un norte, no era solo, o sea, ya sacar el día a día era heroico con condiciones de ese tipo, y además tenía como este norte, ¿cachai? De dónde quería llevar a sus hijos, y eso yo lo encuentro fuera de serio, o sea, es impresionante. El primer computador que tuvimos en mi infancia fue como en tercero básico, algo así. Y era un tarro, IBM, básico, y era alucinante. Yo me pegué. Yo creo que en otra vida pude haber sido programador porque me encantaba. O sea, yo viví en Perú hartos años y en quinto, sexto básico teníamos cursos nos hacían abrir el blog de notas y HTML, o sea, el corchete así, HTML, no me acuerdo si era intro, B era body, T era title, y así, y yo pedía más tiempo, me quedaba en el computador, y era eso de estar dando refresh en un internet muerto, que te iba mostrando lo que iba haciendo en un blog de notas que se lo cargaba ahí, y yo me acuerdo que hacía páginas como de Disney, como de contando sobre las películas, como creando un blog, y volví de Perú a Chile y ya no había eso, nunca más fue, y lo dejé. Pero sí me acuerdo, y a mí me encanta escribir, me encanta leer, y había algo mío que me encantaba esta construcción de un mundo. Acá para la gente, como imagínense, hay gente de 20 años que está viendo esto probablemente, y que yo haya tenido el primer computador en tercero. Tú, en tu casa no había un computador, en esta época era inusual tenerlo, en la tuya no había. ¿Cómo te enamoras de eso? ¿Cómo te enamoras de la programación si es que no es algo que está así como... Porque quizás tampoco está en el colegio en ese minuto. ¿Dónde estaba que tú lo mirabas y era I want in? Sí. No, la historia es entretenida y a mí un concepto que ahora voy al tiro de la pregunta, pero un concepto que a mí hoy día me vuela la cabeza es esta idea como de... No sé cómo decir, perdón, la suerte quería decirlo en inglés. Path dependency es como dependencia de, como que de repente pasan cosas que te abren todo un abanico de vida, así como pasa esto, luego pasa esto, luego pasa esto. Y tú miras para atrás y decís, esto es perfectamente un accidente. O sea, podría no haber pasado. Y toda mi vida, esto es la consecuencia de un accidente. Y yo creo que toda la vida de todos es la consecuencia de muchos accidentes. Entonces, el accidente que hace esto es que el fast forward en la vida, la señora original de mi papá falleció, entonces nos fuimos a vivir con mi papá, ya no eran solo los domingos, y en la casa de mi papá habían libros, más o menos antiguos, como, imagínate ese típico armario así como, bueno, mi papá le vendía cosas a los anticuarios, los anticuarios eran tan felices en la casa de mi papá, pero era la casa de mi abuelo originalmente, y habían estos relojes con pelos, todas estas cosas que te puedes imaginar. Entonces imagínate un armario así como antiguo y con unos libros moderadamente empolvados. Entonces, claramente no eran los libros, de hecho no eran los libros de mi papá, después caché, eran los libros de unos tíos, etc. Y uno de esos libros, bueno, y yo de aburrido, en esta escena que te decía tú de cuando yo era chico, una de mis escenas era leer. Entonces agarraba estos libros, hay un libro alemán, porque mi abuelo había aprendido alemán, me fue mal, pues traté de hacer, no entendí nada, chao, next. Pero qué peligroso, o sea, lo que dices, este accidente... reemplazas un libro y nos fuimos a otra historia contigo y podía ser un Leo escritor. Sí, o me podría gustar el de alemán, porque no llego al... Y además mi papá sí me incentivaba eso, decía, no, el alemán, porque su papá había tenido que trabajar en FAMA y iba a Alemania como intercambio, no tengo idea. Entonces, otro de los libros era sobre computación.
Y para ser franco, yo igual tenía como esta fascinación de los computadores que era típica en esa época, más por los juegos que otra cosa. O sea, lo que yo de verdad quería más que un computador era un Super Nintendo. Perfecto, en esa época. Perfecto. Entonces, pero también como me gustaba la tecnología, entonces de tincap. Entonces, en estos catálogos que antes venían con los diarios, ¿cachai? Anda, cuando salían los computadores yo los miraba y mi vieja me miraba mirándolo y era como esta situación así como de objeto de deseo, era un computador. No sabía muy bien para qué. ¿Ah? Entonces, en paralelo a este libro roñoso, enseñaba Fortran, que es un lenguaje todavía usado, pero bastante antiguo. Y en esa época se programaban tarjetas que tú escribías y que se... Me leí recién la autobiografía de Bill Gates y habla de eso, de toda su partida fue a tarjetazo. Claro, y unas tarjetas que tú primero escribías y luego se perforaban para codificar lo que tú habías escrito y que luego como que tú ejecutabas el programa y volvías al día siguiente a ver qué hizo. Y como esa era la forma, entonces este libro tenía como una parte en la que te enseñaba a ti, le llamaba, no me acuerdo el nombre exacto, pero era como rutear el programa, como tú convertirte en el computador, porque compadre, si usted hace mal el programa se va a enterar al día siguiente, y eso es mala idea porque va a perder un día. Entonces usted debiera agarrar una hojita de papel, poner los registros de las variables, etcétera, etcétera, e ir paso por paso y decir, esta variable ahora tiene este otro valor, este if, ¿qué pasó? Como tú como simula ser una CPU y ejecuta tu programa. En el libro Bill Gates decía, como el haber partido programando así, él dice, me exigió prolijidad al extremo. O sea, un nivel de porque había una oportunidad y si no, pasaste para la otra. Claro, y entonces yo dije que entretenido, como que voy a escribir este programa, o sea, agarraba programas que venían ahí y yo como que los ejecutaba. Pues. Y luego te da desafíos que es como haga un programa que escriba los primeros 50 números primos. Ya, chucha, que es un número, ya, esto es un número primo, ¿ok? Ya, entonces tengo que ver si mis programas no eran particularmente brillantes ni eficientes, pero me entretenía, ¿cachai? Entonces, de nuevo, piensa en un cabro chico que se entretenía leyendo y haciendo estas cosas, que le gustaban los números binarios, entonces ahora aquí era como que un problema familiar parecido, ese, como medio rima con eso. Claro. Así que esa fue parte de mi aproximación a esto. Yo no sabía que estaba aprendiendo a programar, o sea, era como así funcionan los computadores, qué entretenido. Como que una rama... como que no es matemáticas, ¿cachai? Como que se parece matemática, no es matemática. Y déjame complementar con una cosa, y es que a propósito de lo infatigable y la cuestión épica que hace mi vieja, y mi viejo también, y es que cacharon que a mí me gustaban estas cosas, que a mí me gustaba como aspiracionalmente un computador. Entonces un día hay como una llamada así como de telemarketing a la casa, en la época de los teléfonos fijos en la casa también. Yo creo que hay gente que ve esto que dice, ¿qué esta tarjetas perforadas? Y entonces teléfono fijo en la casa. Y llamaron y la oferta de una beca para que aprenda computación alguien de la casa, porque la computación es el futuro. Te estoy hablando 90, los años 90. La beca, en retrospectiva, nunca era una herramienta de marketing. Decirte, este curso cuesta 100, pero si usted, como no llame ya porque lo estoy llamando yo, pero si usted dice ahora que sí, el curso le va a costar 20 en vez de 100, entonces lo becamos con el 80%. Yo creo que nunca hubo una beca. Probablemente mi viejo va a cachar. Y la verdad es que agarraron los ahorros que tenían para pagar este curso. Y dijeron, Leo, ¿tú querías hacer esto? Sí, a mí me gusta, ya, vamos a ir a ver. Y todavía me acuerdo que esto quedaba en el Paseo Bulnes, cerca de donde todavía el otro día pasé por ese barrio, hay una librería F que queda ahí. Esta cuestión quedaba casi al lado, en el edificio al lado, como en un subterráneo. Se llamaba el INADI, Instituto Nacional de Informática. ¿Acá tú tienes 12 años más o menos? Sí, estaba en la básica, así que 12 años. Para mí como que la infancia es un blur, como que a veces me cuesta recordar 10 años, 8 años, como que tengo que anclarme a cosas, pero yo te diría que sí. 11, 12 años. Y me acuerdo, era con un nombre rimbombante, pero cualquiera. Y entonces llegamos, mi vieja me lleva, ya voy a ir al curso de computación, yo feliz, voy a ir al curso de computación. Y entonces la tipa dice, ya, ¿qué curso va a tomar? Mi vieja me dice, ¿qué curso de tomar? No tengo idea, no. Y lo he contado a otro lado, así que no va a ser la historia entera la lata, pero eventualmente la vendedora se da cuenta que aquí y dice, tengo el curso perfecto para usted, para que sea la computación básica, así que le va a llevar al curso de Basic. Es un lenguaje de programación. Claro. Yo todavía sin hacer el cruce con el libro, te lo juro, así como
pavo total, ¿cachai? De hecho, como que cuando estaba, si la China no interviene, yo había elegido Lotus 1, 2, 3, que es como un predecesor de Excel. Me sonaba como a, no sé. Y la China dice Basic y entonces ese curso terminó siendo un curso de programación. Wow. Y ahí, y de nuevo, finalmente... ¿cuántos accidentes? O sea, una llamada por teléfono al azar, unos papás que en vez de decir, a ver, que se enfoque. No, sí. Que te desenfoque, que sigue lo que te gusta. Sí, porque... y ahorros que tienen un montón de usos alternativos y que no son... O sea... Wow. Y que me meto al curso de programación. Y lo que te iba a decir es, ahí es cuando finalmente me doy cuenta que lo que tú programáis, apretáis un botón y se ejecuta. Ya no tenéis que hacer... Y ahora como, esto es magia, pues, güey. Esto es. Entonces yo ahí, sin tener un computador en la casa, me quedaba en el laboratorio de la cuestión a programar cosas y aprendiendo adelante el curso ya, porque en el curso te enseñan a dibujar cosas en pantalla y yo como quiero que me pregunten cosas, que el usuario meta datos, que el usuario diga cuántos números primos queréis ver, ¿no? Ese es el momento en el que ya yo creo que mi camino era muy difícil. En ese momento que todo me hizo clic, es como, esta guay me encanta, tengo que hacer esto. Y lo encuentro un privilegio a los 10, 12 años, como decir, esto es lo que quiero hacer. Exactamente, una vocación tan temprana, inagotable, es un juego infinito, es como si pudiera dedicarle todo mi tiempo, vida a esto. Y eso has hecho, o sea, como construiste mucho de tu identidad está en ser un creador, un inventor. Me pasa con amigos míos que estudiaron informática, cosas así. Yo me acuerdo yo saliendo del colegio, entrando y me iban a ver, yo estudiando Derecho, nada más fome, y me ponían el computador y me decían, mira, en el MS2, cosas así, me pon un número del 1 al 10, salía, y yo venía, 8, enter, y salía, te gusta tal, y era una compañera. Y yo, ¿qué? Y dice, pon otro número, tal. Y era, yo puse para que te moleste con... Y qué lindo es ver como no soy capaz de crear, no soy capaz de construir, porque yo podía hacer teatro y podía inventar una obra, pero esta como hay muchas ideas atrapadas que solo pueden manifestarse con producto y qué emocionante, o sea, encima, como dices tú, a los 12, no a los 18, 19, como a ir a la UERS y me gusta, esto es, encontré el juguete más grande del mundo. 100%. Qué lindo. A los 14 ingresaste a INSUCO, este Instituto Superior de Comercio. Correcto. Mientras estás en la media estudiando programación en computación y que era como algo que mezclaba como contabilidad y tenía ramos adicionales de esto. Bueno, sí, incluía... No era técnicamente... INSUCO es donde hice la media, que a 2 cuadras de la moneda. Y probablemente todavía forman gente en contabilidad, que es como el bread and butter, a lo que te dedicáis como instituto comercial. Pero siempre en otras carreras técnicas como secretariado. Ya. Y nosotros éramos la carrera de programación en computación. Genial. Éramos el primero H, lo cual te dice algo en la lista de cosas. Era el último curso de el ABS, todos eran de contabilidad. Después teníais como el 2, 1 de secretariado. Y nosotros éramos el H, el último. Y yo debo haber sido el weón que sabía lo que iba a estudiar a propósito de que había hecho había programado en Basic. No, había otro compañero, Gabriel, que también programaba en el Atari en Basic, entonces sabía lo que iba. Y yo creo que muchos de mis compañeros tenían 14 años entrando a cuarto medio y no tenían ni idea que estaban estudiando, y yo tenía el privilegio de saber que me estaba metiendo algo que me encantaba. Me encanta. Pensando, salgo de estos compañeros de aquí y tú ya tenías estos amigos del barrio con los que jugabas fútbol. Imagina, ya voy creciendo contigo, tienes 14, 15. ¿Cómo veían tus contemporáneos tu gusto por esto? Porque para ellos también, o sea, el computador no está en la casa y estáis construyendo cosas. Como hoy día igual es difícil entender lo que es un programa. En ese minuto haber sido así futurista. Entonces, ¿Leo está loco o obvio que iba a hacer eso el Leo? No, cáchate que casi que no era tema, porque con mis amigos del barrio jugábamos videojuegos. El que tenía Super Nintendo iba a jugar Super Nintendo, había estas máquinas con fichas que jugaba Street Fighter o Mortal Kombat o otros juegos de ese tipo. Como que ese era listo. Y esta otra cuestión era una ñoñería que yo creo que yo a esa edad también me da cuenta que no era particularmente popular. Bueno, me fui a alinear a esta cuestión y hice un yin y un yang que se juntan en medio y lo programé para que, ¿cachai? ¿Eso lo hiciste? Sí, o sea, hacía el dibujo porque en Basic podía dibujar círculo y figura, entonces cuando yo me ponía, entonces dije, voy a hacer una guay que se junten. Perfecto. Con una animación muy primitiva. Ya. Entonces, cuando volvía al barrio, era como juguemos a la pelota, no era como, huevón, hice un jig, ¿cachai? Tenía cierta awareness también para... claro. Eso no voy a convertir en el buen popular de... Ya. Fútbol, mejor fútbol. Sí. Y para terminar nomás este capítulo hemos hablado de amigos, familia, papás súper importantes, habilitadores de una vocación.
también esto de autoeducación, porque acá tú dices, ya, fútbol, estoy en el colegio, que me van a molestar, ¿por qué voy a hacer más que lo que se pide? O sea, estudiaste ingeniería en la Chile y quería saber, en ese minuto, ¿había ingeniería informática? ¿Existía ese? Sí. ¿Y tú tomaste ese camino? De hecho, mira, yo estaba acostumbrado a hacer el Mateo del curso, tanto en la básica como después en la media. Y algo malo que en retrospectiva me ha tocado aprender, por ejemplo, va a sonar súper arrogante, pero no me costaba hacer el buen Mateo del curso. Ya. De hecho, en la media era de los buenos desordenados. Una profe, de hecho, como que de verdad se enojaba conmigo porque me decía, tú no estás dejando aprender al resto. Claro. Y yo era como, no tenía idea de lo que estaba haciendo, era como, oye, ¿qué sería tu acusación, güey? Yo en realidad lo quiero pasar bien, no eres mala, ¿cachai? Pero me decía, claro, tú ya aprendiste, entonces no dejáis que el resto... Entonces, esa es como mi base. Ir a la universidad era un pelín un stretch, porque en un liceo comercial no te enseñan tenías que hacer la específica de física, aptitud académica, perdón, cosas antiguas. Y había que hacer pruebas. Entonces, una profe del INSUCO me coló en el preuniversitario Pedro Valdivia, espero que nunca le hagan nada a esa profe por cometer tal acto de insubordinación. Entonces, di las pruebas, me tuve que forzar su resto, pero me salía fácil, saqué un puntaje que me permitía tomar la beca Padre Hurtado, se llama la de la Católica, perfecto, y la beca Universidad de Chile de la Chile. Ya. Y tomé la beca de la Chile, en respectivo un error, porque el Departamento de Ciencias de Computación de la Chile, para mí en esa época era el tope de línea en... Ellos tenían NIC, tenían todas estas cosas como... Hopiker hacía clases. Hopiker, que hoy día es advisor de Fintual, y de repente Hopiker daba clases. Y yo, me gustaba, sabía que sus clases eran épicas. Listo. Entonces yo no tenía los prerequisitos para entrar a las clases de Jo y de otros profesores que son referentes de ella. ¿Ya has estado con él en el presente hoy en día? Sí, lo invité a una... Yo después pasó otra cosa y organizaba una conferencia, y Jo fue uno de los speakers y es un crack. Ya. Entonces yo elegí la Chile para responder tu pregunta, no solamente porque había ingeniería en computación, sino que porque a mi entender era el departamento de computación... que iba era más computación, perfecto, ciencias de la computación, como le dicen los en computer science. Y ahí sí ella era más, ahí ya no eras el mejor con tanta facilidad. Me saqué puro rojo, pues. Qué desastre. Porque incluso yo te decía que te echaste ramo, o sea, me eché la beca porque me eché ramo. La beca te permitía... La beca de la Católica, me acuerdo que eran 6 años sin condiciones. Ya. Nadie sacaba, excepto genios, sacaba la ingeniería en tiempo. Entonces, como que yo racionalicé eso diciendo, esta beca después va a haber que pagar. Aquí hay que echarse 3 ramos para que y si es que te echáis menos de ramos, podíais demorarte incluso más que 6 años. Entonces dije, estoy acostumbrado a que vaya bien, no me voy a echar 3 ramos, pelotudo. Me fui echando un ramo cada año y que fuera. Y para ser franco, no me esforcé mucho. O sea, yo creo que el fail de esa etapa, por eso puse como escena esta otra cosa, es que dije ya, primero me dolió sacarme rojo, era como que te juega incluso en contra con tu autopercepción. Exactamente. ¿Cachai? Tú decís, yo soy un buen capo, etcétera, y primero te das cuenta que todos tus compañeros son extremadamente capos, y luego te das cuenta cuando llega la hora de las pruebas, como que estoy en la mitad de abajo. Y yo creo que por etapas de la vida, etcétera, como que la evasión fue como filo, aquí hay que pasar los ramos, ¿cachai? No te estreses con ser quién quiere ser. Además era imposible ese primer curso, había compañeros extremadamente brillantes. Y entonces uno se dedicaba a huevear, ¿no? Listo. Y siempre con la confianza dije, bueno, sí, tenía varios compañeros que estudiaban con crédito solidario, creo que todavía existe, esto todo es previo al CAE. Bueno, seguro que me dan el crédito solidario, bueno, y después pago yo filo. Y por cosas burocráticas de la vida, que es una razón que yo creo que a mí siempre me jode que hayan cosas que sean difíciles de explicar, que sean ridículas. A mí no me dieron el crédito porque la casa de mi papá, que era la casa original de mi abuelo, es una casa que queda en la cisterna donde los terrenos son bien grandes. Ya. Y eso te da un avalúo grande porque es de 80 por 40, ponte tú el terreno. Es un con una casita piola. Y entonces cuando te hacían la evaluación, la equivalente a la ficha de protección social, que se llama ahora, ahí tenía otro nombre, CAS, no sé cuantito, eso te dejaba más arriba y la asistente social me dice te va a dar el 50% del crédito. Y ahí me eché la beca, y no solamente me eché la beca, me eché la posibilidad de seguir en la U. Ya.
cerramos el primer capítulo. Mucho movimiento, o sea, para una infancia y juventud es como haber estado trabajando en paralelo. Estaba ahí en formación. El segundo capítulo son las funciones. Bloques de código que realizan una tarea y pueden reutilizarse. Y este es mi capítulo sobre la programación y la tecnología contigo. ¿Qué programación sales de la universidad, o puede ser durante la etapa universitaria, pero cuál de estas programaciones iniciales que hiciste recuerdas con mucho cariño? Como de desarrollos que yo hice programando. Puede ser para ti mismo un juego o necesitaba ver si esto podía convertirse en esto. Como, ¿hay algo que hayas programado que haya sido un proyecto pasional inicial que hayas dicho eso fue importante para mí? Cáchate que lo que se me viene a la cabeza, yo creo que tengo que pensar tu pregunta con más tiempo, porque es buena. Pero lo que se me viene a la cabeza es que en la etapa de la enseñanza media me conseguí un computador que estaba obsoleto para esa época, que era un 286 en esa época, los Pentium eran... Esto era, para ponerlo, son 3, 4 generaciones antiguas. ¿Ya? O sea, era un computador de los 80 y estábamos parados en los early 2000. Ya. Y hice un juego que simulaba que fueran carreras de Fórmula 1. Pero lo simulaba, no te imaginís 3D. No. Pero me estoy imaginando como el Froggy, ese como el que... No, era un poco de contexto para esto con mi hermano, con el Nico, mi hermano menor. ¿Ya? Una de las cosas que siempre hicimos juntos era ver las carreras de Fórmula 1 que las daban en el Canal 11, en Chilevisión en esa época, qué sé yo, y las veíamos y en fin. Entonces, Schumacher era como el ídolo de la época. Y entonces el programa que hice yo era como un simulador donde los autos no eran autos, eran cuadrados que se iban avanzando y se iban haciendo una línea. Y lo hice primero como para aprender, oye, que sería entretenido como simular. Hay como juego de simulación que tú haces como con un dado y vaya... Esto era, el dado era un random en el computador. Sí. Entonces tú podías ir mirando. Y me quedó choro porque después yo me entretenía viendo carreras que eran full simuladas, que era como... Pero era cuadradito moviéndose, pero tú no sabías quién iba a ganar, lo cual tenía un aire... Claro, esa aleatoriedad en un computador. Que es en parte parecido a ver los autos en la vida real, pero era... Entonces, ¡qué buena escena! Me vino a la cabeza porque es un programa que disfruté mucho, no solo hacerlo, sino que usarlo. ¡Qué buena! Me encantó. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu forma de vivir o ver la vida el ser programador? Como, ¿en qué te hace distinto? Porque yo te contaba eso de que estuvo el campeón nacional de ajedrez acá. Decía, yo veía en la forma que habla, o la forma que piensa, es radicalmente distinto a cuando tengo un actor acá. ¿En qué crees que ha cambiado tu personalidad el tener esta pasión? Tengo dudas, quizás es que la personalidad hace match con esta pasión y lo habría hecho de todas formas, aunque me hubiera dedicado a otra cosa. Y lo asocio un poquito más a ingeniería que a programación en particular. Me encanta resolver problemas. Como anécdota, en mi pega anterior, más de alguna vez yo decía, aquí hay un problema muy grande. Y de repente me decían, no digáis eso, po. Aquí hay una gran oportunidad de mejora. ¿Cachai? Como en la parte, porque el problema suena mal, po. ¿Cachai? Y yo decía, no, pero lo digo en el sentido más apreciativo posible. Yo encuentro bacán tener un problema grande a resolver. Es como el desafío de... ¿cachai? En la entrevista del DF+, de hecho, tienes una frase que me la anoté aquí. Y yo de estas investigaciones me llevo ciertas máximas de... Y tú dijiste, me di cuenta que no se trata de crear software. Nosotros solucionamos problemas con software. Y es una diferencia súper grande porque nosotros no creamos apps. Ya, como que hacemos una app. Como, ay, pero si no resuelve nada, ¿qué estamos haciendo? Pues es como, entonces, no es crear software, es solucionar problemas con software. Entonces, uno de los primeros atributos desde la ingeniería, la programación, pero por sobre todo la ingeniería, es que eres un solucionador de problemas. Te gustan los problemas, te atraen, ahí está la curiosidad, pero también conecta como con lo de tu mamá, con ejecución, o sea, como con constancia, con trabajo. Yo noté aquí también, y te lo dije cuando entraste al departamento, que me encanta cómo escribes. En tu página personal uno puede ver todos tus artículos, te llega el LinkedIn, eres bien activo en eso. Escribe, yo recibo ciertos correos tuyos y se siente como cierto humor, como hay una forma de hacer las cosas que es como escucharte. Tiene personalidad tu forma de escribir, como Pedro Pineda también, que es súper, como en pocas palabras, ¡pa! Como... ¿Crees que escribir código hace que uno escriba bien? ¿Es el ingeniero estructura mejor las ideas?
¿De dónde viene? O es porque, Nacho, acá lamentablemente no están por ahí, es el niño lector. Como de dónde sale tu amor por ese talento para escribir? No, honestamente, yo creo que escribo bien. O sea, me tengo fe incluso en la era de ChatGPT de que puede ser un no sé cuánto me va a durar, pero creo que es un edge incluso tener estilo para escribir. Sí, como que, sí. Entonces creo que son dos cosas. Una es que tener estilo, como un estilo distintivo, y otra es que lo que tú querís decir sea entendido por la contraparte. Perfecto. Voy a partir con lo segundo. Creo que lo que tú queráis decir sea entendido por la contraparte, para mí sí tiene influencia en la programación. Y es que de las otras cosas que tú aprendís en este camino, ¿cachai? O sea, tú al principio programáis porque te gusta, porque disfrutáis hacerlo. Claro. Más allá, y si disfruté el app y el app no se usa, filo. Ajá. Después, al menos en mi camino, es como... Pero es tan rico cuando sí se usa que empezáis a hacer este círculo que tú dijiste antes, se trata de resolver problemas, no de hacerlas por hacerlas. Y entonces, y el tercer punto, cuando empecé, porque todo esto quizás estáis haciendo aplicaciones solo, pero cuando empecé a trabajar en equipo, te empecé a dar cuenta que, y hay una frase célebre, no es mía, de que el código se escribe principalmente para otras personas e incidentalmente para que lo ejecuten las máquinas. Tú puedes escribir código súper enredado, a la máquina le da lo mismo, sigue las instrucciones. Ajá. Pero es inmantenible. Otro compañero o compañera que encuentra ese código lo tiene que cambiar, o sea, sufre tratando de ver qué hace esto, cómo lo cambio, pero el software constantemente hay que estarlo cambiando. Y el shock más grande que yo creo que pasa en la vida de todo programador es cuando esa persona que no entiende tu código eres tú mismo en 6 meses después o 9 meses después. Porque aunque la empatía no sea tu fuerte, igual empatizáis contigo mismo. Es como que bueno que me... shit, claro. ¿Quién escribió esta tontera? Oh, mierda, fui yo. El Leo del pasado escribió esta tontera. Fuck. Y entonces eso creo que es como un forcing function, como una función que te obliga a escribir código pensando en que otro o tú mismo en el futuro lo entiendas. Listo. Y para mí eso me sale medio natural y creo que cuando yo escribo, a veces muchos me dicen, oye, pero estás explicando como con manzanitas, me sale como el lado pedagógico y ciertas cosas. Y digo, sí, porque ¿cuál es la manera más efectiva de que alguien lo entienda? Exacto. Y quiero hacer otra mención a otro héroe personal, Feynman, el físico. Por aquí tengo su libro, Surely You're Joking, Mr. Feynman. Ahí Uy, está. recomendadísimo. Qué libro. Una joya. Y el tipo decía, si no puedes explicar algo en simple es porque no lo entendís realmente. Exacto. Y para allá quiero ir con que la otra cosa que me pasa cuando escribo es que entiendo mejor, como que de repente es como, algo que tú... Entonces, yo me decidí a escribir esto porque lo entiendo. Ajá. Y mientras lo estás escribiendo es como, oh shit, ¿y por qué es así? Porque lo quiero explicar simple y eso te obliga a repensar cosas y Claro. Bueno, cuando programáis es lo mismo. Qué lindo. Cuando programáis para que alguien lo entienda, vais armando abstracciones que quizás no las haríais si lo estáis pensando para que alguien las entienda. Y con Shinkansen pasa también que ya vamos para allá. Pero es súper complejo. Como yo veía al del DF+, que hizo la pega Silva tratando como de desmenuzar esto, pero también en las entrevistas, ¿cómo lo explicas tú? Como en una línea, y de ahí de a poquito, mira como esto, al tiro lo bajas un ejemplo, entonces, porque es algo abstracto, es como tecnología más mundo financiero, más son varias capas de dificultad, pero ¿quién mejor que alguien que le gusta resolver problemas y que busca la claridad a través para ser como el vocero de una cosa así? ¿Cuáles son tus condiciones perfectas para crear, para trabajar? Como, Nacho, yo cuando como, Sí. ¿qué tiene que estar pasando para que estés bien? En mis últimas etapas laborales creo que el horario más productivo para mí son como las 2 de la mañana. Que es más una consecuencia de cosas. Ya. Para crear cosas cuando toca desarrollar, el foco... Como que tenéis que cargar mucho contexto en la cabeza y eso requiere, para mí, y para la mayoría de los programadores que conozco, mucha concentración y ausencia de interrupciones. Una cosa súper poco entendida en este mundillo donde colaboramos todos, porque probablemente mucha gente comercial o alguien que lidera productos, oye, le ponen color, bueno, si son 5 minutos que me conteste esto, ni siquiera 2 minutos y lo dejo tranquilo. Claro. Pero en ese momento como que se te descargó algo de memoria que te demoráis 1 hora en volver a hacerlo. Entonces no perdiste 5 minutos, perdiste 1 hora.
cuando tu rol es de múltiples sombreros, como me pasa a mí en Shinkansen, me pasaba antes también en Continuum, las interrupciones son inevitables. Yo mismo le digo al equipo, oye, si te estoy bloqueando en algo, como mi pega es despejarte el camino, llámame. Ajá. Entonces yo no puedo programar durante un horario laboral normal. Ya. Y las cosas como que más profundamente me ha tocado crear suelen ser las horas de la madrugada en que todo el mundo duerme. ¿Ha habido algún momento de tu carrera donde soltaste el teclado y dejaste de programar porque tenías que hacerte cargo de otras cosas por un largo periodo? Lucho contra ello constantemente. Hace 2 semanas fue el último código que escribí para Shinkansen. Una cosa muy de interno, de la rotación de los turnos de soporte, de que pasaron a ser semanales. Entonces la herramienta que teníamos lo hacía diaria. Agarré, para ser franco, el 80% lo escribió la AI de Cursor. Pero yo a veces digo que es casi como una droga, en el sentido de que yo tengo síntomas de abstinencia cuando no programo, como que me falta eso. Perfecto. El continuo va a ser un estorbo por tratar de programar, así que igual tengo algo como de cómo lo hago para que no sea un problema para el equipo. Listo. Lo que voy a hacer ahora, tengo acá una minuta cortita de cómo la vida laboral, cómo se va acelerando. Aquí, tú, como hasta qué hora tienes más o menos solamente para asegurarme... No, démosle nomás, yo ¿Sí? te aviso si estamos... Dale. Sí. Entras a iMatchmaker. Ahí aparece el nombre de Leo Prieto. El Leo Prieto iba como más de salida ya. Entras tú. El Leo ya va a aparecer más adelante con una mención. Entras a Continuum. Y me encantó que hablabas de este fundador cubano valiente. Y la palabra valiente, porque tú dijiste, los emprendedores en general hay que ser valiente para emprendedora, emprendedor, valiente. Pero acá, o sea, agarrar tus cosas, dejar tu país, partir algo nuevo, construir una empresa, taca, como... Qué lindo, de nuevo, porque me pasó cuando veía tu entrevista en esto, eres súper señalador de personas importantes en tu vida, como tus papás, como este mentor, finalmente, como de cierta forma hacer las cosas. Y me gusta como lo analizado que te tiene a ti mismo de, pucha, pasó al principio como quizás medio sin querer, pero me empezó a gustar esto de entrar a lugares donde son equipos chicos y hacer crecer estas cosas y de nuevo, vuelta para atrás. Para la gente como que está viendo así su próximo paso o el primer paso laboral como siendo parecidos a ti, ¿qué es lo lindo de partir en algo chico? Porque en algo chico probablemente, pucha, te va a tocar hacer demasiadas cosas y eso puede ser rico. Entonces, ¿qué es lo bueno de? Porque para algunos va a ser entrar a algo grande, sólido, 100%. como, ¿cuál es la magia de partir en equipo chico? No, quiero enfatizar eso. Creo que no hay magias universales. La gracia es el fit. Claro. En un equipo chico, a alguien que le gusta resolver el problema, tenéis visibilidad de los problemas. Eso es lo primero que te digo. Y con lo que te gusta. En un equipo grande, la especialización es la manera natural de organizar un equipo más grande. Claro. Entonces a ti te llega mucho más el pedido. Resuelve este sub. Si es que te llegan a decir el problema, está especificado como un sub problema. Claro. Y si tú llegáis y yo soy preguntón. Entonces el problema me pasaba con mis clientes a veces que cuando estaban en Continuum y trabajábamos para empresas grandes, y yo empezaba a preguntar, ya, pero ¿y esto por qué es así? Esto ya corta. O sea, como mi hijo de 6 años, que ¿por qué? En versión profesional, pero también hincha pelota. En cambio, eso en un equipo chico es hasta apreciado. Primero porque el que tiene la respuesta está ahí. Muchas veces te dicen, ya córtala, porque en realidad la respuesta está ahí, y a veces quizás nadie se la ha cuestionado. Y las respuestas están ahí. Y segundo, tenéis margen de acción. Claro. O sea, si tú, eso yo lo fui aprendiendo, al principio era como súper más respetuoso, este es mi metro cuadrado, y después caché que, oye, yo hago eso. Ajá. Y como que en equipos chicos como obvio. Súper bienvenido. Como, sí, claro, como que por favor, así como que, bueno, anda. Y yo también se lo digo a mis equipos cuando, hermano, es como, por favor, si tú veis algo y tenéis ganas de cómo tomarlo, eso es... Pero bueno. Maravilloso. Yo te diría que esas son las dos cosas que para mí hacen, además de también algo cultural, es que los equipos chicos en general están condenados a crecer. Digo condenados casi como algo malo, porque a mí, yo tengo eso, ¿cachai? Yo siento que los equipos grandes son una necesidad que responde, que hay que hacerlo, ¿cachai? Si tú escaláis una startup, si tú escaláis una empresa, si tú querés atender más clientes, si tú querés resolver más problemas, si querés tener más turnos de soporte, necesitáis más gente. Claro. Distintas cosas necesitáis más gente. Y lo veo en esta sensación como de una cosa necesaria, pero porque los equipos chicos culturalmente son una joya. Tú juntáis gente donde esperáis no tener ningún psicópata o cosas que pueden pasar, pero que son... Y en general la gente hace clic y no tenéis demasiada gestión de... Como que no necesitáis HR.
Claro. en un equipo pequeño. Ujú. Y eso es bueno tanto cuando lideráis equipos pequeños, tenéis menos pega, quizás, eso me van a matar por decir. O como individuo también, no entraste en la fase de las reglas y procedimientos por sobre common sense y como hagámoslo. Me encanta, ¿cachai? me encanta. Las familias, incluso las numerosas, tienen un procedimiento para servir la mesa, para almorzar, no lo tienen. Funciona porque hay una cultura, existen normas, pero eso tienen los equipos chicos, que a mí me fascina. Bueno, y así es lo que hay que hacer. Perfecto. Esta es una transición perfecta al siguiente capítulo porque te pregunté como lo de pasar de algo pequeño que va creciendo, todo en continuum, súper grande, creciste profesionalmente, tomaste responsabilidades, están haciendo consultoría y desarrollando software para otros, y ahí tú dijiste, los problemas chicos, lo rico que tienes es que uno está viendo problemas todo el rato, pero acá también el estar metido viendo lo que los clientes te estaban pidiendo es, claro, me piden A, B, te estoy ayudando a solucionar problema, pero empezaste a ver algo maravilloso que era, hay una tierra de nadie, hay un dolor general, hay fierros que conectan cosas que nadie está tomando, y me imagino que debe ser como ver así, pero algo jugoso ahí, y es, hay que hacerlo, y lo que pasa con cierto tipo de con emprendedores reales, tengo que hacerlo, o sea, sí. voy yo. Y este siguiente capítulo, el tercero de 4, son los condicionales, el if, else. Permiten que un programa tome decisiones, y esto es emprender. Shinkansen. Están desarrollando un producto que está en la intersección entre fintech, inteligencia artificial. Me encantó que el del DF+, Silva, llegue y te dice en simple, Shinkansen hoy lo que hace es para que la gente conecte al tiro como ya, este fue el problema en el que está jugando en este último tiempo. Sí. Lo que Shinkansen permite es que la plata se automatice. Imagínate un Zapier, tú automatizas una planilla y así que la información fluya de un lado a otro. Es difícil en Zapier como tener una acción que diga y págale a alguien. Como que si hoy día la buscáis y tiene 100.000 cosas, como que no hay una y págale a alguien. O que el trigger parta diciendo si me llegó plata en tal lado, claro. o si concilió esto con una cuenta que yo quería cobrar, entonces haz cosas. Lo cual, para mí, que soy ingeniero computín y que aprendí a resolver problemas, entonces a mí me fascina el hecho de que exista dinero. ¿Qué es el dinero? Es una de esas preguntas ñoñas que a mí me encanta como profundizar. Y tengo opiniones muy contra... Yo en Derecho, en primer año, tuve un profesor que era el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Tribunal Antimonopolio, Tomás Menchaca, y él llega, se para y había leído en el verano un libro sobre la historia del dinero. Y llega y dice, ¿qué es el dinero? Y parte la clase así, todo... ¿Qué es el dinero? ¿Esto? Y saca un billete. Y todo, de Luca, y todo. No. Y lo rompes y todo. ¿Pero qué está haciendo? Esto, saca la tarjeta y dice, no la voy a romper, pero tampoco. Hoy día el dinero es números. Hoy día el dinero está en un computador. ¿Ustedes creen que cuando transfieren plata, la plata está viajando? Claro, hay un camión. Me acuerdo, primer año de universidad, hasta el 2006 para mí, escuchando eso, y yo jamás había como filosofado de qué es la plata, cómo se mueve la plata, dónde está la plata, y fue como punk. Y de ahí no lo puedes desver. Y de ahí muchos años después apareces tú con esto de hay que mover la marra. O sea, si esto es un problema computacional, matemático, son planillas, lo puedo mover. Se debería poder automatizar, igual como automatizáis con Zapier casi cualquier cosa. Entonces, lo que Shinkansen permite, explicándolo muy en conceptual, es hay que hacer ciertas cosas que son complicadas y complicadas a veces accidentalmente. No es como que sea rocket science, pero hay que armar un puzzle complicado en seguridad, en que evitar de que... Porque tú le agregaste 2 filas a una planilla por error y no importa, borramos una. Tú transferiste 2 veces por error y es un problemazo. Claro. Entonces hay muchas dificultades en esto, pero que fundamentalmente es simple. Y es permitir que las empresas, eso es parte de mi scope, ojalá fuera todo, pero me enfoco en las empresas, puedan automatizar la plata, puedan programar la plata, que se traduce en moverla más rápido, que es como partimos funcionando con el Shinkansen, pero también funciona si es que tú querés dejar programado hoy día para que la plata se mueva en 3 días más, en 5 días más. Claro. O sea, tú también puedes programarla para que se mueva tan rápido como tú queráis, sea inmediata o sea en X cosas, sujeto a que pasen ciertas cosas, sujeto a una revisión que hoy día hacen agentes o EA para ver patrones de si esta transacción es peligrosa o no. Es un producto que es bien complejo. Pero conceptualmente es programar la plata.
Que las empresas programen la plata. Listo. La empresa programa la plata, pero también pasa algo. Yo podría tener un equipo de los 10 mejores hombres y mujeres programadores secos técnicamente y lo vamos a lograr en lo técnico. Pero acá hay una barrera adicional que esto es plata y la plata está regulada y la regulación es difícil porque, jote, son certificaciones, son estándares que te fiscalizan. Entonces es como que casi que te arruina el juego, pero si teníamos el conocimiento técnico, pero también tienes que tener esta otra pata de regulación, no sé, y desde ese lado, como qué tan limitante en el mundo fintech, como está saliendo la ley fintech, todo, es un momento, como se vienen tiempos bacanes de esto, se está logrando sacar las telarañas, digamos, de cosas demasiado rígidas o que solamente lo pueden hacer ellos y nunca lo hicieron porque no les convenía hacerlo. No, mira, a ver, para ser voy a partir con una obviedad, pero creo que es bueno decirlo, sobre todo cuando estamos en Chile en una industria fintech que es cada vez más madura y que llegó a pedir regulación, o sea, por favor, regúlame. Es interesante eso. Ráyame la cancha. O sea, esta es una cancha donde vale la pena jugar. Claro. Dibuja. Es inevitable que eso crea barreras. Que no es fantástico. O sea, es fantástico si ya está ahí adentro. No claro. Es fantástico si es que queréis generar que esto siga siendo. Entonces, algo interesante que yo creo que siempre es bueno cuestionárselo, es que dentro del mismo mundo innovador, fintech, cuando pedimos que nos regulen, que voy en un segundo que eso es bueno, también estamos pidiendo que se alcen barreras. Y hay un conflicto ahí, porque son barreras que a los que estamos nos convienen, claro, de alguna forma. O a los que estamos llegando a tiempo, quizás no las pedimos, pero el sistema de finanzas abiertas parte del 2028, entonces claro, alcanzo a prepararme. El que va a partir una empresa en 2030 es una barrera. ¿Ya? Entonces, primero, las regulaciones yo sí creo que siempre alzan barreras, entonces hay que ver si valen la pena. Yo también tengo este pensamiento ingenieril que todo es un trade-off. Esto así como esta decisión es obvia y fácil, hay pocas de esas. En realidad, siempre hay que balancear pros y cons. Y entonces, ¿por qué yo creo que entender la regulación y tener como una mirada bien amplia y ojalá no simplista ideologizada, como todo se tiene que regular, si no el mundo va a morir, o nada se tiene que regular porque esto ahí tendríamos el paraíso libertario infinito. Y voy a ir a la filosofía. A ver. El dinero, más allá de todas las distintas definiciones que hay, es una construcción social. Llévate toda la plata de la vida a una isla solo, a ver cuánto te sirve. Y entonces tiene que estar sujeta a ciertas reglas sociales. Eso es tu querido abogado, perdón, aquí yo estoy pisando terreno muy complicado, perdón, pero este es mi modelo mental. Y entonces, si tú te vas a meter con plata, es bueno que entendáis qué es, cómo se rige y cómo jugáis tú en ese espacio. Claro. Y yo creo que eso no lo podéis hacer ignorando la regulación o mirando la huevo o lo que sea. La regulación es parte de lo que define y rige y permite que funcione. Claro. Oye, los bancos no regulados los intentamos y cagaban todo a cada rato. Y resultó que era mejor tenerlos ordenados y con ciertas protecciones. Perfecto. Y también con cierta supervisión. Entonces, yo creo en eso. Yo creo que levantan barreras, pero si nos vamos a poner serios y vamos a, en el caso de Shinkansen, mover billions de empresas, está bien que entendamos cuál es nuestro rol. Por ejemplo, fíjate que yo no tengo una regulación directa en ese negocio. Ya. Nadie regula a habilitadores tecnológicos, que es como nuestro rol ahí. Pero tengo clientes que son regulados, que tienen que exigirle cosas a sus proveedores. En Chile se llaman, las RANs son las reglas que hay de esto, y hay RANs de externalización de servicios. Perfecto. Entonces yo le proveo un servicio externalizado a, por ejemplo, SAMAP, y SAMAP me tiene que... Entonces hay una regulación indirecta que me llega a mí. Claro. Si trabajo con un banco, el banco también, el regulador le exige al banco, el banco me exige a mí. Y cuando hacemos cámara de pagos, que es una infraestructura, ahí somos regulados directos. Ahí el regulador quiere saber exactamente... De hecho, dos reguladores quieren saber exactamente lo que estamos haciendo. Es bueno entenderlo. Y esto también sirve para alguien que se quiera meter en fintech. A veces tú debes mirar la ley fintech y decir, ya, no soy ninguno de los que se tiene que regular. Pero ojo, fíjate... Mira a tu cliente y a tu proveedor. O sea, mira la cadena. Mira, yo lo diría así, mira el problema que estáis resolviendo, el problema más grande que estáis resolviendo, porque tú le estás resolviendo a un cliente, tu cliente le está resolviendo un problema a alguien más. Muy bueno. Y eso podría tener efectos regulatorios sobre tu negocio, que si no los miráis al tiro como algo malo, pueden ser hasta un hecho. Claro. Soy el mejor en esto, soy tu mejor proveedor, porque además de resolverte el problema, no te generan ninguna contingencia regulatoria. Increíble. Leí que manejaban 3 billones en menos de 2 años
Sí, Como- vamos en 5 casi. Ya, bueno. Para dimensiones en esta cosa. Entonces, ya entendemos el tamaño, un problema grande, estas barreras que conviene tener. Necesitas un super equipo. Y un super equipo, partamos por los fundadores. En eso, a mí la primera vez que escuché se está formando así, era como los Avengers, ¿cachai? Como que porque más encima no escuchaba de otros emprendedores que están invirtiendo oye, se viene esto. O sea, ni siquiera es como, oye, ya hay algo hecho, invierte. No, es, estos están pensando armar esto. ¿Quiénes van? Ellos ya van. ¿Pero quiénes son ellos? Y yo me acuerdo que escuché el primer podcast que iban como 2 o 3 de ustedes como a contar como el origin story de esta cosa. Y dije, wow, pero son muy buenos personajes, como para una muy buena película. O sea, no, 100%. esta no es la historia tradicional startup, ya tienen todos 25, son 2 comerciales y uno. No, acá esto estaba bien parido desde muy al principio. Entonces, estos late founders, ¿podrías pitcharme brevemente, porque yo no los conozco en persona, que a Francisco y a Ubaldo todavía? ¿Qué es lo bacán de uno y el otro? Así como, puta, estos yo ¿Cuánto tiempo tenés? Como, pitchéamelos a ellos, así como, Nacho, Sí. o sea, Sí. estoy en buenas manos trabajando con ellos porque Sí. esto y el esto. Sí. Voy a hacerlo en orden cronológico en el que se subieron al Shinkansen, así que voy a partir con Ubaldo. Ya. Ubaldo es mejor ingeniero de software que yo. Perdón la autorreferencia. Me tengo mucha fe. Yo cuando construí Shinkansen, cuando pensé Shinkansen, no lo habíamos construido, cuando estaba pensando, si yo voy a ser el fundador / CEO de esta cuestión, necesito un CTO, no voy a ser yo el que está, me encantaría, pero es como voy a estar pitchando un... Para ser franco, no me fascina, voy a estar haciendo un PowerPoint en vez de estar haciendo código. Alguien tiene que estar haciendo código. Bueno, quizás voy a tener que contratar a alguien y como que guiarlo, pero voy a estar haciéndole second guessing al CTO todo el rato. Claro. Entonces, perdón por la autorreferente de mi descripción de Ubaldo, es absolutamente injusta con Ubaldo, pero lo primero que me deja tranquilo Ubaldo es que yo a Ubaldo no le voy a hacer, yo aprendo de Ubaldo trabajando con él. Hago preguntas, pero es alguien en el cual, o sea, Ubaldo solo hizo el core de Shinkansen los primeros 3 meses que estuvimos trabajando ahí y yo ayudaba haciendo documentación, como que era como, bueno, yo te dejo, como que, ¿cachai? Entonces, no sé cuál es el superhéroe más chacha de los Avengers, y es como que, puta, tú veías ahí al Capitán América, bueno, Iron Man, bueno, está haciendo su weá, y vos así como, compadre, te traigo café, como que, ¿qué hago para ayudarte, cachai? Ese es Ubaldo, entonces como... Listo, me resolvió todo el problema de a quién va a ser CTO de esta compañía, siendo el CEO técnico y que me tengo fe programando y hay que ver qué tan verdad es. Entonces, no, aquí el CTO full confianza en su habilidad. Perfecto. Y lo otro es que es un ser humano muy completo. Ubaldo es el mayor de este trío de founders late en la vida y entonces en la empresa le decimos el profe. Qué lindo. El profesor. Es alguien que tiene esta sabiduría que, para ser franco, yo creo que desde que somos primitivos los humanos, siempre a los abuelos le hemos rendido honores, porque creo que hay cosas que solo se aprenden con muchas experiencias de vida. Y Ubaldo es muy generoso en compartirlas. Y eso es tremendo para un equipo de founders y para el equipo completo Y Panko sumó... Panko también es un valiente, bueno, a propósito de Jorge Rodríguez, que es el valiente de Cuba. A Panko le ofrecimos sumarse a una startup y venía a trabajar en el gobierno. Y deben haber pocas cosas así perdón, esta es mi concepción. Esta es mi concepción. Hay gente en mi equipo que debe pensar muy distinto a mí. En mi concepción, y sí, estoy haciendo es muy justo con Panko también, no es como el empleado público escritorio. Panko era coordinador de mercado capital empujando la ley FinTech, por ejemplo. Y entonces yo digo, chuta, a propósito de que hay que entender la regulación y que también en el puzzle de cofundadores, ¿cachai? Ubaldo en su empresa había sido quien vende, yo también he sido quien vende, pero no somos really comerciales. Ya. Entonces nos faltaba alguien comercial que además sepa de regulación,
y que... Vaya, Y entonces, efectivamente, claro, no es como que, no es como que si ponía un anuncio vaya a tener demasiados postulantes, y que tenga flexibilidad. Yo encuentro que fundar una empresa requiere un nivel de flexibilidad mental muy amplio. O sea, tú podrías haber hecho el mejor plan de la vida el viernes, claro, y tenés que estar dispuesto a cambiarlo hoy día. Exactamente. Y hay mucha gente muy capa, que yo conozco del lado comercial, que sé yo, pero que esa flexibilidad, yo no sé. Y a Panko, desde que lo conocí, es como... ¿Lo conociste por esto? O sea, por así, ¿era como entrevistarlo para Shinkansen? ¿O lo habías, ya sabías que existía? Nos conocimos, me escribió por Twitter la primera vez, y a partir de eso cambiamos correo. Pero fue mucho más intenso el conocernos para Shinkansen. No habíamos trabajado juntos antes. Con Ubaldo nos conocíamos, nos ubicábamos bastante. Tampoco trabajamos demasiadas cosas juntos. Siempre dicen que es bueno que los cofundadores hayan trabajado antes. Shinkansen fue un salto así como nosotros tres. Nunca hemos trabajado en esto, pero suena, ¿cachai? Me gustó toda la analogía de los Avengers, porque es como ya, quizás ahí se peleaba, weón, el de Hulk con no sé quién, pero eventualmente la weá funciona. Bien. Yo creo que no hemos peleado poco, de hecho. A veces me preocupa. Yo creo que es sano también el conflicto. Pero eso, entonces tú miráis los tres, que creo que es el de afuera, creo que es más claro, me estáis haciendo ver también eso. El complemento con mis co-founders es brutal. Qué buena. Y me fascina, o sea, yo disfruto trabajando con ellos. Qué lindo. Me quedan solo 6 preguntas, 2 de este capítulo, 4 del final. Dale. Eres el CEO hoy día, y como tú dices, o sea, pucha, los dedos te den artillito, porque como, me gustó ese sitio, pero alguien tiene que llevar esto. ¿Cuál era la mayor incertidumbre, el mayor desafío, porque ya en Continuum habías llegado a ser gerente, pero acá era una startup bien chiquitito, y tú sabías esto, va a haber que estirarse y hacer cosas pero ahora soy más encima la cara y la cabeza de esta cosa. ¿Qué era lo más desafiante para ti? Como el crecimiento al que me voy a exponer es este. Creo que lo más... A ver, un paso para atrás. Para no victimizarme tanto con no ser el CTO. Igual ser el CEO es bacán en cuanto a hacerte responsable del problema completo. Debo decir de que linda esa definición, ya. O sea, el CEO es el responsable de que esta empresa funcione, y ninguna empresa funcione si no le resuelve los problemas que le quiere resolver a sus clientes. Entonces me hace responsable igual de algo que me fascina, a pesar que disfruto más programando que haciendo PowerPoints. Cuando miro para atrás y veo lo que construimos para nuestros clientes, eso me llena un orgullo fabuloso, que es un privilegio también de ser el CEO de una compañía. Perfecto. Entonces eso desde el punto de vista del rol. El desafío cuando hago este cambio, mira, yo te diría que son 3 cosas. Primero, a mí nunca antes me había tocado levantar plata, entonces en mi cabeza lo primero que me asustaba es como, mierda, bueno, tengo que levantar plata, no sé cómo hacer esto. Puede ser que tengamos un súper buen equipo y que esto muera en 6 meses si es que no soy capaz de levantar plata. Claro. Y entonces voy a agarrarme de ese hilo como para extenderlo fractalmente. Creo que hacer una startup es saltar en tirarte a hacer cosas que nunca he hecho antes, continuamente, una después de otra, y que tenéis que creer. Si tú no creéis que lo vais a poder hacer, nadie va a creer que lo podéis hacer. Entonces tenéis que hacerlo. Claro. Y creo que ese desafío no lo tenía tanto. En Continuum era menos intenso. Continuum se reinventó fácil 5 veces. Yo no fui pero Jorge era el que más quería hacer esto como una y otra vez. Entonces tenía algo de escuela haciendo eso, pero en una startup lo estáis haciendo mucho más seguido, y cada una de esas decisiones puede ser existencial. Si no levantaste plata, jodiste. Si el producto no llegáis con los primeros clientes que son tan vitales, jodiste. Si Ubaldo es un genio, pero llega a aparecer un bug que hace que los clientes pierdan plata, jodiste. Entonces, esa sensación de, lo voy a poner así, de fragilidad continua que una startup tiene, para no, la startup siempre a veces, bueno, ahora estamos en la etapa en la que le pegamos a la startup, ¿no? Pero eventualmente va a llegar la etapa en la que las startups son de nuevo lo máximo en la vida. Bueno, las startups son frágiles. Claro. Y a mí me cuesta lidiar con eso, porque no se pone nunca más fácil. Yo siempre digo eso, es bacán que te vaya bien, pero las startups nunca se ponen más fáciles. Y la fragilidad, yo creo que vais perdiendo fragilidad, como que vais construyendo algo que es cada vez más robusto, pero como categoría siguen siendo empresas súper frágiles. Claro. Yo he hablado con fundadores de empresas ícono que me dicen, hasta antes de vender la empresa yo pensaba que esto se podía ir al carajo. Y encuentro que eso no me había tocado vivirlo antes, y estoy aprendiendo a vivir con ello y ojalá disfrutarlo.
Muy linda respuesta. Finalmente acá hay personas que están escuchando esto que tienen empresas. ¿Cuál es el llamado así como si es que estás con este dolor principalmente, Shinkansen podría ser una buena alternativa para ti? Sí. Lo malo de mi explicación de programar la plata es que es como suena bacán, pero yo no tengo que hacer eso, parece, no tengo idea qué significa. Entonces, ¿para qué sirve programar la plata? Sirve para automatizar la operación de pagos de una empresa. Tengo que hacer pagos, por ejemplo, los pagos de sueldo se hacen en base a que estén listas las liquidaciones y qué sé yo, y entonces hay que gatillar pagos de sueldo. Lo pongo como un ejemplo muy básico, la mayoría de nuestros clientes no es su problema principal, pero para darlo como ejemplo. Entonces tú podés conectar el sistema que hace eso con Shinkansen y los sueldos a pagar de manera automática, sin errores, porque tenéis la información de base. Si tú querés, tenemos clientes en el mundo financiero que tienen que prestar plata o tienen que recaudar esa plata, y entonces tú querías automatizar eso. Donde sea que tenía una persona que se está metiendo al banco como para ver algo, o que está metiéndose al banco para apretar un botón o para hacer algo, tú deberías cuestionarte por qué eso no es como Zapier, que lo puedo automatizar. Y le tengo mucho respeto a la gente que hace robots que se hacen pasar por las personas, porque resuelves el problema, pero la tecnología que usamos en Shinkansen es un poquito más directa. Yo le digo, hacemos que las máquinas hablen con las máquinas de una. Entonces, otra clase de problemas que alguien puede tener y que nosotros los podemos ayudar, entonces es los flujos de aprobación de pago. Hay empresas que empiezan a crecer y entonces la plata es bien importante, no cualquiera puede hacer un pago, entonces los apoderados tienen que estar aprobando ciertos pagos. Pero la verdad es que cuando tú eres apoderado de una empresa y tienes que aprobar 500 pagos, lo miráis el saldo total y decís, ya esto es, pues, ¿cachai? Claro. Si tú metís tecnología en ese proceso, yo te puedo decir, estos 3 pagos son raros. Primera vez que le pagué esta contraparte, esto en tu RP no está registrado, el monto no coincide con el del RP. Y entonces... Eso quería... Acá lo veo muy concreto. Acá lo veo como, eso me pasa, eso lo tengo en... Claro. Tenéis conciliaciones que de repente pasa que, chuta, la factura se le hiciste a este root, pero en realidad siempre te paga otra sociedad a nombre de esta cuestión. Es una tontera, pero muchos sistemas de conciliación no aprenden eso nunca. Si quería un sistema de conciliación que vaya aprendiendo con lo que ocurre, Shinkansen tiene... Y es interesante cómo llegamos a eso, porque nosotros partimos haciendo APIs, que son como la materia prima para automatizar la plata, como lo que pondría en Zapier. Claro. Y como los clientes no tecnológicos, si yo le paso esto a Fintu, a la Book, a Zeppelin, dicen, ya listo, yo enchufo a mi sistema y estamos. Pero en Shinkansen tenemos la vocación de hacer que no sean solo las empresas tecnológicas las que programan la plata, entonces tuvimos que hacer esta capita de dar como soluciones a propósito de resolver problemas. Tu problema no es, necesito un API. Mi problema es, necesito conciliar, necesito que la aprobación de pagos sea más inteligente, necesito que no atrasarme en los pagos, necesito que no me hagan fraude interno. Oye, yo me he ido de espalda cuánta plata las empresas, y esta es la punta de la iceberg, se dan cuenta que pierden porque alguien pudo haber metido mal los dedos a ese accidente, es medio indistinguible, alguien se fue sin querer, o derechamente, chuta, la plata terminó en donde un familiar. Y con tecnología tú podís resolver harto de ese monitoreo / cuadratura. Entonces también creamos ese módulo, lo estamos trabajando con empresas. Entonces, alrededor de lo que mueve la plata en una empresa, probablemente hay Excels y personas. Nosotros no queremos acabar con las personas. Hay alguien en la empresa que cuando yo le tiro una alerta puede decir, no te preocupes. Eso yo conozco perfecto. Todos los meses de julio hacemos este tipo de pago y esa persona usa su cabeza para lo que los humanos somos mejores. Para todo el resto, que es estar tipeando cosas, copiándolas o aplicando un procedimiento, es mejor que lo usen los computadores en vez de que las personas sean como yo. Cuando yo tenía 12 años y yo hacía lo que tenía que hacer el computador en un papel. Eso hacen muchas personas cuando gestionan pago. Genial. Para terminar, Leo, esta tremenda entrevista, el capítulo final es los bucles o los loops que sirven para repetir instrucciones y estas son reflexiones. Son 4 preguntas cortitas que le hago a todos los entrevistados como para ver el ADN común que te digo del tipo de personas con las que me gusta conversar. Imagínate tener el poder de poner un ramo en todos los colegios del mundo, así, que nos hace falta en el mundo. Deberíamos tener un ramo de qué. Ya, va a ser predecible mi respuesta. Yo haría un ramo de resuélvete un problema con un computador. Que no es programación necesariamente. Creo que hay que reframear eso. Por cierto, yo soy de los optimistas desde el punto de vista del gremio de los que ingenieros de software. Yo no creo que esta apuesta está difícil. Me va a salir cara cuando si me equivoco. Pero yo creo que alguna forma de ingeniería de software sobrevive a todo lo que está pasando. Perfecto.
Y entonces, en vez de pensarlo como codear, si lo pensáis como resolver problemas con ayuda de un computador. A mí me encantó eso porque encontré entrevista tuya y lo conecto mucho con lo que piensa Paul Graham también, que es súper programación y arte. Y que la creatividad, o sea, hay un campo que la AI le falta todavía mucho y siempre va a tener que haber un humano finalmente para en lo artístico. Yo me siento tranquilo de, ya Nacho, pero ahora cualquiera podría generar un libreto, una obra de teatro, pero no va a ser tan chistosa, pero algún día va a ser chistosa. Pero pasa que yo le podría decir más chistosa, más, y mientras ponga más, y se rompe, po. O sea, hay un momento donde algo deja de ser chistoso, y el artista lo que tiene es hasta dónde. Uno sabe decirle hasta acá, y la obra está terminada, y el criterio, la suficiencia, todo, el programador yo creo que también tiene eso de, sí, esto, pero... Y va a tener una idea de otro lado donde la gente no puede nomás. Sí, fíjate que es un área que hasta a veces ha sido ninguneada. Como que somos una ingeniería. Pues, a veces hay mucho pushback de no, pues esta cuestión no es tan artística, somos una ingeniería. Yo creo que es una disciplina que siempre ha luchado por estar categorizado dentro de ingeniería y no ser tan ingenieril. Y yo ahí estoy en el bando de PG, oye, esto tiene un lado artístico y sorry, tanto, pero lo que tú decís del arte como sobreviviente, yo creo que una cosa interesante, mirando el vaso medio lleno de la IA, es que nos obliga a cuestionarnos qué cosas son profundamente humanas. Exacto. Uf, qué bonita esa. Y creo que el humor, la apreciación de lo que consideramos bello, no puede ser más humano, porque es lo que evolucionamos para apreciar, para reírnos. Exacto. Y esa creo que va a ser la última frontera de la IA. Genial. Sí. El otro día entrevisté a alguien acá que trabajaba en moda, en el estilo, la moda. ¿Cómo te puede dar tendencia, pero numérica, pero no puede empujar tanto la barrera? Yo creo que lo que les va a gustar ahora es como, qué rico. Yo creo que ahí hay un terreno para... Yo hago un hedging ahí, ahora digo última frontera porque a esta altura creo que puede llegar. Creo que puede llegar a cubrir todo. Perfecto. Pero es la última, pero creo que es la última frontera. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso? ¿Cuál es como tu... Soy muy preguntón. Buena. ¿Qué dolor disfrutas tener? ¿Qué dolor disfruto tener? Mentira, no lo disfruto tener. Disfruto lo que va a pasar cuando lo deje de tener. ¿Ya? No entiendo un bug. Cuando estoy resolviendo un bug, lo sufro, pero con esperanza, güey. Entonces me encanta porque es como la de resolver puzzles. Hay gente que le encanta. Hace 2 semanas entrevisté a un kinesiólogo, entrenador físico, como bien importante, André, y él me dice, y le pregunté qué dolor disfrutas tener, y me dijo el no saber algo. Me dice, porque, o sea, eso no lo sé, y me empieza a transpirar la mano, como necesito respondérmelo, y voy a tener que hablar con alguien que sepa, pero qué lindo lo que dijiste tú, eso como esa satisfacción de cómo han resuelto el bug, se mató. Sí, es como, y estoy de acuerdo, es como el vacío que tú sabes que vaya a poder llenar y que va a ser bacán, es como eso. Finalmente, si me parara con el Leo que terminó de jugar la pichanga a los 10 años, ¿tú crees que tu vida ha resultado muy diferente a lo que él hubiese esperado que iba a ser? Creo que a los 10 años no esperáis que iba a ser tu vida. Quizás hay gente de 10 años más madura. No, yo disfrutaba las cosas que hacía. Pero para enganchar un poco con la pregunta, creo que algo de ese Leo de 10 años sigue en mí. Creo que sigo queriendo disfrutar lo que hago profundamente. Creo que optimizo hartas cosas en mi vida para disfrutarlas. Y planeo poco. Si el de 10 años no tenía idea qué es lo que iba a hacer con su vida, yo de 41 años no sé qué voy a estar haciendo a los 46. Lo evidente es Shinkansen, pero le doy mucho espacio a la incertidumbre. Yo tenía 20 y tantos años y en algunos de los ramos optativos estos de la U que te hacen para distintas cosas que uno no los pesca para nada y después en perspectiva es como fuck, era bueno. Era bueno. Había uno medio vocacional de como te decían, dibújate en 10 años más. No pude, o sea, bueno, no pude, no sé, ¿cachai? Era como, no sé, no tengo esa capacidad proyectiva y envidio a parte de quienes sí lo hacen. Genial. Leo, mil gracias. Perdón si se nos alargó un poco la entrevista, pero no, es mío, pero no quise dejar cosas en la mesa. Eres demasiado entretenido. Y parto por ese, como, si me lo decís tú, más allá de la inteligencia, cuentas muy bien las historias, eres muy generoso.
Acá aparecieron tu mamá, tu papá, tu hermano, el señor de Cuba, de Continuum. Aparecieron muchos personajes, tu socio. Eres alguien muy generoso en tu conocimiento y en referir a la gente que te ayudó a ser tú. Gracias por venir, porque estás en mi departamento, nos conocemos poquito, pero acá nuevamente es como toda esa gente que me decía como, oye, se está armando algo muy especial entre tres cracks que son, y te empiezan a describir como cada uno, pero están locos, qué entretenido, como uno quiere ver y uno quiere que tengan éxito por la historia. La historia, más allá de resolver este mega problema, todo es como, uno les desea bien porque existe esta como un prestigio que es un prestigio que es ganado con trabajo, con buena personalidad. Y mil gracias por compartir esto con todos nosotros. Si te quieres despedir, el micrófono es... No, gracias por lo que decís tú. De las cosas que he aprendido y que es lindo, me preguntaste cosas que son lindas de los equipos chicos. Creo que el ecosistema en el que estamos, tanto los más techis como las más startups, son ecosistemas también que se sienten como una tribu razonablemente cercana. Y creo que eso es algo que en una sociedad low trust como es Latinoamérica somos una excepción. Uno tiende a... O sea, yo vengo acá y te converso porque creo que es un ecosistema donde somos nosotros, nos tratamos de ayudar, nos contamos las cosas, tenemos este espíritu medio de San Francisco de pay it forward, de yo te ayudo y no me ayudís de vuelta si quería ayuda, o sea, bacán sí, pero si no, ayuda a alguien más. Y eso para mí es algo que resume harto, incluso lo que tú me contabas de que este podcast lo partiste haciendo, le da visibilidad a cosas, a historias. Y si me permitía hacer una mención, el cliché, los puntos se conectan hacia atrás, en muchas cosas, es evidente la de Shinkansen hacia atrás. Pero a propósito de este salto, de la pregunta que me hacía y de saltar a hacer cosas que no sabéis cómo resolver, Jorge Rodríguez, que es el cubano de la historia, y Aldo Buki, que fue un fundador de startup con quien trabajé brevemente el año 2009. Yo ahora pienso para atrás las cosas que me tocó verlos a ellos hacer y te sirven. Y eso lo encuentro brutal. Qué lindo. O sea, no es solo para las cosas que pasan, también es con quienes aprendí. Qué lindo. Increíble, pues con esa nota terminamos esta bonita entrevista y estuvimos hoy día con Leo Soto Muñoz, desarrollador, emprendedor chileno, CEO de Shinkansen. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.